Bienvenido. En este video, le mostraremos las principales funciones y cómo utilizar la columna de soldabilidad Metrology M20 EPS. El índice de soldabilidad de las piezas de poliestireno expandido y de otros termoplásticos expandidos de baja densidad representa el porcentaje local de células que se sueldan efectivamente con las células vecinas. Este índice es una función de varias variables del proceso de expansión del termoplástico, incluyendo la geometría de la pieza y la anisotropía de la estructura celular local. La medición del índice de soldabilidad tiene gran importancia en los procesos de control de calidad, ya que puede correlacionarse directamente con la capacidad de la pieza para soportar cargas puntuales y distribuidas. Durante el desarrollo de las piezas técnicas de EPS, se suelen realizar simulaciones y pruebas de laboratorio para mapear las regiones críticas. A continuación, estas regiones se inspeccionan con el M20 EPS tanto en las partes conformes como en las no conformes. Los datos obtenidos permiten definir las tolerancias del proceso y crear un procedimiento de control de calidad posterior en la producción. La columna de medición M20 EPS utiliza el principio electroneumático para la evaluación del índice de soldabilidad en termoplásticos expandidos. Un sofisticado acondicionamiento de la señal garantiza una gran estabilidad y repetibilidad de las lecturas. En el proceso de medición habitual, la aguja de medición se introduce en la pieza y el equipo detecta la pequeña restricción de flujo causada por la estructura celular local del material. La lectura obtenida se representa entre el 0 y el 100%, siendo el 0% de fusión teórica nula y el 100% de fusión celular integral. Instalación. Después de desembalar el producto, colóquelo en el banco de medición. En el panel trasero, monte y enrosque el conector de automatización de la válvula. Conecte también el cable de alimentación, conectándolo a la red eléctrica, con una tensión entre 80 y 240 volts. Por último, conecte la alimentación de aire comprimido al equipo. La presión de la red debe estar entre 3 y 10 bars. Para la reducción de impurezas en el aire comprimido, se recomienda instalar los filtros de partículas y coalescente Metrology F1. Para realizar las mediciones es necesario conectar una aguja de medición a G20. Existen agujas de longitudes entre 20 milímetros y 1 metro. Diferentes agujas permiten la medición en piezas pequeñas y grandes bloques de EPS. La conexión se realiza a través del acoplamiento rápido frontal del equipo. Las agujas pequeñas pueden colocarse en el soporte de descanso cuando no se utilizan. La medición de grandes bloques de EPS puede requerir un agujero guía para la inserción de la aguja. Nuestro departamento técnico estará disponible para evaluar su solicitud. Calibración. El proceso de calibración del M20 EPS es sencillo. El operador debe sostener la aguja con escape a la atmósfera y pulsar la tecla Cal. A continuación, el equipo realiza automáticamente un ciclo de limpieza y conmutación de las válvulas para detectar los 2 puntos de calibración absolutos. El proceso dura unos segundos y el equipo está listo para su uso tras su finalización. Medida. En la aplicación típica del M20 EPS, el operario inserta la aguja en lugares predefinidos de la pieza. Tras la inserción, el equipo detecta automáticamente la estabilidad de la lectura y genera un pitido de finalización. El índice de soldabilidad se indica numérica y gráficamente, lo que permite una rápida separación de las piezas. Para las piezas complejas, que suelen presentar variaciones significativas del índice de soldabilidad, es posible activar el análisis estadístico del equipo. Se define un tamaño de muestra, y el equipo indica en tiempo real la media y la desviación estándar observada para las muestras obtenidas. Esto permite al operador realizar varias mediciones en una región localizada de la pieza, evaluando el índice de soldabilidad medio así como la dispersión de la muestra. Limpieza de la aguja. En caso de obstrucción de la aguja por restos de material, es posible iniciar un ciclo de limpieza pulsando la tecla Clean o mediante un pedal externo, P20 Clean, conectado a la entrada digital del equipo. El proceso de limpieza aplica una presión neta a la aguja durante unos segundos, expulsando cualquier fragmento presente en la misma. Adquisición de datos.
El M20 EPS dispone de interfaz de comunicación RS232 y USB para la transmisión de datos en tiempo real. La conexión a un software comercial para el control estadístico de procesos permite la visualización en tiempo real de la capacidad del proceso de producción. La adquisición de datos también se puede realizar para el análisis estadístico y de ingeniería. Más información sobre M20 EPS, disponible en www.metrology.net/M20 EPS.